Amados hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría poder esta noche compartir la poderosísima palabra de Dios con mis hermanos allá en el popular número 2 de la Emanuel. Gracias a Dios por su infinito poder, por su bondad. Dios es bueno con todos, con todos. Él no hace acepción de personas. Muy bien, les voy a compartir la palabra de Dios en esta noche y voy a iniciar leyendo en San Lucas 12:45. Lo voy a hacer de la versión Dios habla hoy. Y dice así San Lucas 12:45 de la versión Dios habla hoy. Pero si el criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere, en una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Bendito Padre Santo, te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu poder. Señor, gracias por la verdad de Dios, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, Señor, cuando nosotros creemos tus verdades y nos sometemos a ellas para vivirlas, disfrutándolas, Padre Santo, Señor, a cada momento de nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanos y por mí. Yo estoy en tus manos, Señor bendito de los cielos. Te ruego que me dirijas y me guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La enseñanza de esta noche se llama una infidelidad de los creyentes. Una infidelidad de los creyentes. Este estudio que les voy a compartir se refiere a los creyentes que visitan otras iglesias. La lectura que yo les hice al principio se refiere a un siervo que no hizo lo que su señor le encargó que hiciera, sino que creyó que su señor se demoraría y se dedicó a hacer lo malo y fue sorprendido. Y el Señor lo trata como a un siervo infiel y desleal. Dice el versículo que le leí, los dos versículos que leí, dicen lo que le pasará a los que no son fieles con las cosas del Señor Jesucristo. Dice Dios que correrán la misma suerte de los infieles. ¿Y cuál es la suerte de los infieles? Serán cortados y serán condenados con los peores pecadores. Porque los fieles reciben la recompensa, pero los infieles serán castigados. El hecho de ir a otra iglesia al escondido es infidelidad. En esos creyentes no se puede confiar. Ustedes le pueden preguntar en oración al Espíritu Santo si se puede confiar en un creyente como esos o no se puede confiar. Muy bien, la infidelidad está asociada a la deslealtad. Veamos entonces lo que es la infidelidad. La enseñanza se llama una infidelidad de los creyentes. Vamos a ver lo que es la infidelidad aplicada a los creyentes. La infidelidad aplicada a los creyentes es deslealtad, es ingratitud, rebelión, traición, es un acto indigno. Alguien que es infiel es alguien que le da la espalda a otro. Es alguien que le da la espalda o con actitudes o con pensamientos. Esto es infidelidad. La infidelidad se manifiesta, o sea, a la empresa, a la familia, o a los amigos, o a la iglesia. Dios quiere que haya hombres y mujeres fieles a Dios, fieles a la familia, hombres fieles y mujeres a la empresa y hombres y mujeres fieles a la iglesia. La fidelidad es fundamental para cualquier cargo dentro de la iglesia de Cristo. Dice 1 Corintios, para afirmar y confirmar esto, dice 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Hay una pregunta, ¿por qué algunos creyentes visitan otras iglesias? Visitar iglesias es algo muy delicado. Es una falta de obediencia y una falta de compromiso del creyente hacia sus pastores.
estamos viendo el tema, una infidelidad de los creyentes. Los creyentes van a otras iglesias porque no se someten a la autoridad. Cuando alguien se va para otra iglesia, nunca se va con el permiso del pastor, se va a escondidas, se va en secreto. Aparte de eso, esos creyentes que se van para otras iglesias a escondidas activan la desobediencia en otros creyentes que no han sido infieles. Esos miembros que se van a otras iglesias se transfieren ellos mismos a las otras iglesias. ¿Qué es eso que se transfieren? Se traspasan de una iglesia a otra, o se trasladan de una iglesia a otra, o se transmiten ellos mismos de una iglesia a otra. Mejor dicho, aparecen en una iglesia o aparecen en otra iglesia así. Y lo hacen por orgullo o lo hacen por independencia, que es también inmadurez espiritual. Visitar otras iglesias no permite que un creyente preste un servicio fiel en un lugar. Eso es deslealtad, eso es ingratitud. Muy bien, después de esta introducción vamos a entrar en el tema, en el contenido de esta enseñanza, y para eso dice la palabra de Dios que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, toda. Pues me encontré un pasaje de la Biblia que es útil para enseñar este tema de una infidelidad de los creyentes. Ese pasaje bíblico es Deuteronomios capítulo 12. Y de Deuteronomios capítulo 12 les voy a compartir, les voy a enseñar y explicar 8 versículos. Capítulo 12 de Deuteronomio, versículos 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 y 28. Deuteronomio 12, 4 dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que no le vamos a hacer así a Jehová nuestro Dios. ¿Qué será lo que no le vamos a hacer así? Aquí estos versículos se refiere a la adoración, al culto que el pueblo de Dios debe tener en cuenta para Dios. Y esas cosas son instrucciones para el culto y que nosotros debemos de hacer a Dios. No debemos hacer como hacen los demás, o sea, no debemos de hacer como aquellos que se van para culto a otra iglesia. No debemos seguir las mismas costumbres de ellos, no debemos seguir esas costumbres. El mandato de adorar a Dios en el lugar señalado por Dios es un mandato de Dios. Adorar a Dios en el lugar señalado por Dios. Deuteronomio 12:5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dice Dios que es el lugar donde Él puso su nombre para nuestro lugar de reunión. Dice el versículo 5, y ese lugar buscaréis y allá iréis. Cuando nosotros fuimos llamados a la salvación y al perdón de los pecados, Dios nos asignó un lugar de reunión para adorarle a Él en ese lugar. Dice, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 4? El primero que leímos dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Vamos a ver aquí qué es lo que no debemos de hacer a Jehová nuestro Dios. Dice que el lugar de adoración, el lugar del culto para Dios es donde Dios nos puso a cada uno. Por ejemplo, a mí me puso en el Popular 2 de la Emanuel del Popular 2. Y ese lugar, dice aquí el versículo 5, ese lugar buscaré y allá iré. Poniéndome yo por un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice que el lugar de adoración, el culto para Dios, es donde Dios nos puso a cada uno. Es el lugar donde debemos de ir a su adoración, es al que nosotros debemos ir. Dios dice que no podemos entrar a ningún otro lugar. Ahí dice el verso 5, dice, ese buscaréis y allá iréis. Es en el lugar que Dios mismo nos señaló.
El hecho de ir a cualquier iglesia a rendirle culto a Dios, a cualquier iglesia, eso es de gente rebelde, de gente que no se deja guiar, eso es de gente indomable. Ahora aparentemente no pasa nada, no pasa nada. Pero a Dios tampoco se le pasa nada. Mire, si un hombre de la tierra lanza la red donde hay peces, con toda seguridad se le van a escapar muchos peces. Pero cuando Dios lanza la atarraya, no se le escapa ni un solo pescado. Ahí caímos todos. Quizá estas personas, o creyentes o cristianos, que se van para otras iglesias a culto, a otras iglesias donde Dios no los puso, donde Dios no los salvó, donde Dios no los perdonó, quizá esas personas no pierdan la salvación. Yo no digo que pierdan la salvación, quizá no la pierdan, pero la Biblia dice que sufrirán pérdida. Sigamos viendo lo que dice el versículo 6. Deuteronomio 12:6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Está diciendo Dios que en el lugar que Él escogió para que nosotros lo adoráramos, allí llevemos estas cosas. Lo dedicado a Dios es allí donde Él nos puso. La adoración real y verdadera consiste es en lo que le agrada a Dios y no consiste en lo que le agrada al creyente o al cristiano. Lo que está diciendo el Señor aquí es que el lugar que Él escogió para poner allí su nombre, allí debemos adorarlo y no en otra parte. Allí en ese lugar es donde nosotros vamos a llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas en su honor. También allí llevaremos las primicias de nuestros primeros frutos, el lugar donde Dios nos escogió para que nosotros fuéramos a adorarle. Allá debemos de ir a ayunar y a hacer vigilias. Es allá donde Dios nos puso. Allí es donde hay que darle a Dios la alabanza. Allí es donde Dios nos puso a nosotros para que lo adoremos. Donde Él nos salvó y nos perdonó. Allá es donde debemos confesar los pecados, llevarle las acciones de gracias, llevar las cosas que le hemos prometido, o sea, los votos que le hemos hecho. Echémosle otro vistazo al verso 5. Dice, ese lugar buscaréis y allá iréis. Y el verso 6 dice, y allí llevaréis. O sea, allí es donde vamos a llevar estas cosas dedicadas a Dios. Cuando un miembro de una iglesia se va para culto a otra iglesia, es semejante como digamos, un hermano, yo no soy casado, pero un hermano que es casado, que que es casado y se va y le lleva las provisiones, los regalos, los detalles, los piropos y los elogios a la vecina y no se los lleva a la esposa que Dios le dio. Eso es algo semejante. ¿Por qué se va para otro lado? Como decimos, la explicación de la palabra infidelidad, por ingratitud, por desleales. Se van para otra parte donde el pastor de allá no ora por ellos, donde los hermanos de allá no oran por ellos y se van para allá. Así es el que se va para culto a otra iglesia. Lo tremendo de todo esto es que los miembros, hermanos que se van para otra iglesia a culto, vienen de allá y llegan a la iglesia local, saludando a todo mundo, de manos, Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga, sonrisitas. Dios lo bendiga. Y el pastor inocente, que esa oveja estuvo bajo otra cobertura. ¿Qué es eso? Deslealtad. Son hermanos desleales. Eso tiene un nombre. Eso se llama infidelidad. Con cierto sabor o con cierto olor a traición. ¿Por qué? Porque se van para otra parte a escondidas, en secreto, en oculto, a otra parte que el pastor no se dé cuenta, porque no hablan y le dicen, pastor, me invitaron, puedo ir, yo quiero ir. El pastor nos ayuda a todos. Porque estas cosas normalmente
De los que hacen eso lo hacen en secreto, en oculto, a escondidas. Traición. La infidelidad está relacionada con falsedad y con la mentira. Los cristianos infieles no son cristianos de verdad. A los cristianos infieles Dios no les concede autoridad, Dios no les delega responsabilidad de autoridad ni en esta tierra ni en el reino. ¿Sabían ustedes que el primer infiel que hubo se llamó Lucifer? ¿Sí? El primer infiel que hubo se llamó Lucifer. Y los seguidores, los discípulos de Lucifer, tienen que arrepentirse para que no les pase lo mismo que a él, para que no corran con la misma suerte que le tocó a él. La infidelidad también está relacionada con la desobediencia. Dios no le dejó a los creyentes la adoración a su opinión o a su capricho. Él escogió un lugar para que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Dios fue el que llamó, Dios fue el que salvó, Dios fue el que perdonó y Dios es el que asigna o el que determina a dónde lo vamos a adorar cada uno. Pero el Señor sigue diciendo más en el verso 8, dice, Deuteronomio 12:8, dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Mire que es que la Biblia es la que dice, y Dios es el que dice estas cosas. Dice Dios que no hagamos así. ¿Cómo? Como cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Es que yo creo que esto lo puedo hacer y lo voy a hacer. No, si Dios no lo enseña, no lo podemos hacer. El bien y el mal, lo bueno y lo malo lo determina es Dios, no el creyente, no el cristiano, es Dios. Dice Dios que no podemos seguir haciendo lo que se nos venga en gana como hasta ahora de irnos para cualquier iglesia, a culto a cualquier iglesia, hacia escondidas en secreto, en lo oculto que no se dé cuenta nadie, que el pastor no sepa. Y el Señor, hay una cosa bien especial con esto. El Señor dice que esto no se hace. Y los que se van para esos lugares hacia escondidas en secreto, en lo oculto, dicen que sí. ¿En qué forma? Yendo para allá. Y el Señor dice que no, y ellos dicen que sí, yendo para allá. Y lo más tremendo de todo esto es que ellos creen que le están ganando a Dios. Porque van y no pasa nada. Van y no pasa nada. Una vez alguien dijo que Ananías y Zafira habían muerto porque le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos por mentiras del Espíritu Santo. Pero que ya eso no sirve, que ya eso no rige, que ya eso no cuenta, que ya eso no es así, porque la gente dice mentira y no cae muerta. Mis amados hermanos, estos hermanos que dicen que pueden ir y que van y que no pasa nada, estos que dicen que ya se puede mentir y que no pasa nada, si no nos arrepentimos todo el mundo en el día del juicio, allá van a caer. Y muy profundo. Los que hoy dicen que no pasa nada. Entonces, cuando Dios dice que no se hace y el cristiano dice que sí se hace yendo a escondidas, en lo oculto, en secreto a otras iglesias, eso se llama rebeldía. Es otra definición de la que leemos al principio de la infidelidad. Vea, es tan importante para Dios esto de la adoración para Dios, que el versículo 6 donde dice Dios, a ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros diezmos, ofrendas, sacrificio, holocausto. Ese versículo número 6 lo repite Dios en el versículo 11. ¿Cómo será de importante para Dios? Que lo repite en el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiera prometido a Jehová. Entonces, si Dios repite algo en la Biblia, imagínense Dios repitiendo. ¿Ah? ¿Cómo será importante? Como quien, ¿por qué repite Dios? Como quien dice, no yo. Tenga pues, le digo otra vez. Ahí repitió 2 veces, si no oyó al principio. Dice que al lugar que Dios escogió para poner allí su nombre, allí debemos adorarlo y no en otra parte. Allí
es donde Él dijo que lo adoremos. Allí debemos rendirle a Dios todo, en el lugar que Él escogió para que nosotros le adoremos. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos perdonó, Él fue el que nos llamó. Entonces Él determina en dónde es que lo vamos a adorar. Dice que allí en ese lugar es donde vamos a llevar nuestros diezmos, allí es donde vamos a llevar nuestras ofrendas en su honor. También allí vamos a llevar las primicias de nuestros primeros frutos. En ese lugar que Él escogió para nosotros es donde nosotros debemos de ir a ayunar y a vigilar, allá donde Él escogió para nosotros. Allá debemos de llevarle la alabanza, la adoración, la confesión de pecado, la acción de gracias. Allí debemos darle al Señor todas esas cosas que le hemos prometido, los votos, las cosas dedicadas para Dios, no se pueden llevar a cualquier parte. Las cosas dedicadas para el Señor no se pueden llevar a cualquier parte. Si alguien lleva lo dedicado para Dios a un lugar de adoración que Dios no le determinó, que Dios no le asignó, eso es una cosa indigna. Está cometiendo un acto indigno. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 13. Estamos prontos a terminar. Versículo 13 dice, Deuteronomio 12:13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Eso de rendirle culto a Dios no es como a mí me parece, no es como yo diga, es como Dios manda. ¿O quién es Dios? Pues Dios manda y se hace. Yo no puedo rendirle culto a Dios en cualquier lugar que vea por ahí. Y tampoco le puedo llevar mis sacrificios a Dios en el primer lugar que encuentre o donde a mí se me ocurra llevarlos. Tampoco le puedo llevar lo dedicado al Señor en donde a mí me plazca o donde a mí se me antoje. Es donde Dios ha dicho que lleve las cosas dedicadas a Él, en el lugar que Él escogió para poner allí su nombre, para que nosotros fuéramos allá a adorarlo. Dice, ese buscaréis y allá iréis. Y dice también en el otro versículo, y allí llevaréis estas cosas dedicadas a Dios. Y cuando un cristiano se va de la iglesia a escondidas para otra iglesia, a culto, a adorar a Dios en otra iglesia, eso hacen las vacas. Miren, eso es parecido a lo que hacen las vacas. Las vacas están en su corral, en su potrero, y esas vacas meten la cabeza por los alambrados al corral de enseguida, porque las vacas creen que el pasto de enseguida es mejor que el que ellas tienen ahí. Eso es parecido. Así hacen las vacas. Y por último, miremos el versículo 14. Dice, Deuteronomio 12:14, sino que el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, Dios no mandó a que hagamos estas cosas de la adoración en ninguna parte, sino en el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. Estamos viendo, la enseñanza se llama una infidelidad de los creyentes. Mire bien lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, dice, y allí harás todo lo que yo te mando. Los sacrificios para Dios se harán únicamente donde Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque el que se va para otra iglesia, a culto a otra iglesia, allá aprende cosas de allá, que no le han enseñado acá. Y después viene a ministrar acá y a imponerlas acá como alguien que sabe mucho. Y lo más tremendo es que a veces se van para esos lugares y de ahí vienen contaminados espiritualmente a la iglesia local. Una vez un joven me preguntó, me dijo, hermano, entonces usted le pide permiso al pastor para ir a otra iglesia. Me dijo el hermano, yo le dije, cuando alguien me invita para otra iglesia y el pastor está por ahí, yo le digo, pastor, fulano de tal, el hermano, la hermana tal, me invitó a tal iglesia.
Entonces, si el pastor me hace una recomendación o me da un consejo o algo, yo lo tengo presente. Y cuando el pastor no está por ahí y alguien me invita y yo veo que puedo glorificar a Dios o honrar a Dios con ir allá, yo voy. Pero cuando lo veo en la iglesia el otro día, le cuento que estuve en tal parte que alguien me invitó y yo fui. Si eso es pedirle permiso al pastor, entonces sí, yo le pido permiso al pastor y me va bien. Dios me bendice así. En una forma de concluir, dice, no hay otra forma de adorar a Dios. No hay otra forma, sino como Él dijo y donde Él dijo. Porque está en la Biblia, está escrito. Dice, a ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis. Nosotros decimos por ahí, al aire o con mucha, no sé, decimos que queremos ser fieles a Dios y queremos ser fieles a Dios. Pues hermanos, la fidelidad a Dios no es por un momentico. La fidelidad a Dios no es por un instante, no es por un ratico. Y tampoco la fidelidad a Dios es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y así lo mismo de peligroso que es no asistir a ninguna iglesia. Así mismo de peligroso es ir a cualquier o a muchas iglesias por ahí y no comprometerse con ninguna. Eso es peligroso. Hasta esto puede conducir a esos creyentes a un caos espiritual terrible. Porque no saben qué es lo que Dios dice, porque allí dice esto y eso, entonces se vuelven, se confunden. Pero hay buenas noticias, mis amados hermanos, hay buenas noticias. Podemos arrepentirnos y que Dios nos corrija a nosotros en estas cosas. Que Dios nos corrija a nosotros. No que nosotros nos vamos a corregir. Si nosotros nos vamos a corregir, nosotros mismos vamos a quedar mal corregidos. Que Dios nos corrija. Si queremos ser bendecidos por Dios y tener una vida de victoria, necesitamos aprender a ser fieles. Aprendemos a ser fieles y a demostrar esa fidelidad. Siendo fieles a nuestros semejantes, siendo fieles especialmente a nuestros pastores, que oran por nosotros, que nos cuidan, que nos alimentan con la palabra de Dios y que espiritualmente nos protegen con la oración. Si queremos ser bendecidos por Dios y tener una vida victoriosa, debemos ser totalmente leales a la iglesia donde Dios nos puso, en el lugar que Jehová nuestro Dios escogió para poner allí su nombre, para que nosotros fuéramos a adorarlo allí. La fidelidad, mis amados hermanos, la fidelidad y la lealtad son principios fundamentales para todos aquellos que quieren ser bendecidos. ¿Queremos ser bendecidos? Debemos ser fieles y leales a Dios, a la familia, a la iglesia, al patrón, a los amigos, a los pastores. Entonces, les había dicho que iba a compartir 8 versículos del capítulo 12 de Deuteronomios. Ya les he compartido 7 versículos, les voy a compartir el último, solamente lo voy a leer. Es que este versículo se llama el versículo 28 del capítulo 12 de Deuteronomios, versículo 28. Resulta que si nosotros tenemos en cuenta estas instrucciones que Dios nos dio aquí del capítulo 12 de Deuteronomios, versículos 4, 5, 6, 8, 11, 13 y 14, entonces miren lo que dice el verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Dice que hay que hacer todas estas cosas delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios vea que la estamos haciendo. Muy bien, damos gracias al Señor por su inmenso poder, por su gloria, por sus bendiciones. Amado Padre Santo, te bendecimos. Yo te doy gracias, Padre Santo, Señor, por tu poder y por tu amor y tu misericordia. Cómo nos proteges, Padre Santo, con tu palabra. Cómo nos ayudas, Padre Santo, Señor, y nos enderezas nuestro caminar, Señor bendito. Estamos andando por un camino que no es nuestro camino, es el camino tuyo. Y en este camino tú eres el que determinas, el que decides el paso que hemos de dar. Padre Santo, yo te ruego, Señor,
para que nuestro proceder sea el proceder de cristiano, sea un proceder fiel. Te ruego que nos ayudes a que nosotros no le demos la espalda a nuestros pastores, ni con actitudes, ni con el pensamiento. Que nos ayudes a no ser tenidos por ti, Señor, como traidores. Señor, mire, Señor, que nuestra conducta no sea como la de los rebeldes, que tú nos ayudes a ser fieles, que tú nos ayudes a ser leales. Ayudes a que no seamos malagradecidos contigo, con nuestros siervos, con nuestra iglesia, Señor. Ayuda a que no volvamos a tener estos actos indignos, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles y leales, Señor bendito, porque queremos ser bendecidos por ti, Padre Santo, Señor. En esta hora, Señor, yo ruego por mis hermanos, también lo hago por mí, que nos comprometamos. Yo me comprometo delante del Espíritu Santo a comportarme, a ser mejor con la ayuda tuya, a no volver a esos lugares, Padre Santo, Señor, porque tú me pusiste en un lugar y tú eres el que manda. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu poder. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.